Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evil. Estamos en el 10 de Matthew Street, en pleno centro de Liverpool, una dirección que oficia de referente para la ciudad. Es el famoso Cavern Club, donde Brian Epstein conoció a los Beatles en noviembre de 1961. Y allí llegaba Sebastián, junto a su papá Peter, el primero de nuestros personajes, y aprovechamos para conocer junto a él el Cavern Club. All right. All right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. Los Beatles tocaron 262 veces en el Cavern Club, al que nunca retornaron después de 1963, cuando efectivamente subieron al pedestal tras She Loves You. Aprovechamos la soledad del escenario principal para comenzar la entrevista. Seba, 20 años tan solo y hoy en la cuna del fútbol y en la cuna de los Beatles, en Liverpool y en el Cavern Club. ¿Qué te parece este lugar? Sí, son cosas que tiene el fútbol, que bueno, que aparte de viajar, conocer lugares, este lugar maravilloso donde empezaron los Beatles, así que bueno, para conocer un poquito más de lo que pude conocer en su momento, como cuando fui a Egipto también, las pirámides con mucha historia. Así que bueno, sigo conociendo un poquito de la historia de la música. Obviamente no sos de la generación de los Beatles, pero ¿escuchás las canciones? ¿Tus padres te transmitieron ese gusto? Sí, no soy de la generación, pero bueno, en casa siempre se escucharon los Beatles. Y bueno, creo que bueno, también de chico nací un poquito escuchando esto y aparte tengo familiares que tocan música, como mi tío Eric, que bueno, que le gusta mucho los Beatles y bueno, me estará envidiando ahora por estar acá. ¿Alguna vez tocaste algún instrumento? No, yo no. Bueno, mi tío toca, después mi papá tocó el piano bastante, mi hermana toca el piano. Vengo de una familia que le gusta la música. Vos especialista en la pelota, desde que rompías las plantas de tu mamá cuando eras chiquito. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol era lo tuyo profesionalmente? Y profesionalmente no sé, creo que cuando me citaron a la selección sub-20, porque bueno, antes... Pero por ejemplo, ¿no hiciste baby fútbol tú? No hice baby fútbol, creo que fue una de las cosas también que estuvimos medio ahí con mis padres, porque bueno, siempre uno de niño quiere jugar al fútbol, pero bueno, ellos decidieron no dejarme por toda la presión que se vive en el baby fútbol y bueno, creo que ahora también le estoy agradeciendo eso. ¿Dónde jugabas? ¿En el Club Banco República? Sí, hice la escuelita del Banco República con Freddy, un profe, y bueno, de ahí después me fui a Nacional. ¿Siempre de defensa? No, cuando... Bueno, la escuelita era en todos los puestos porque bueno, era más para divertirse. ¿Pero ya eras alto? Sí, siempre fui bastante alto. Después, bueno, pegué el estirón, pero siempre fui alto. Y bueno, después cuando llego a Nacional llegué a jugar de volante, me fui a probar de volante y bueno, después ya más que nada con la altura me fueron. ¿Te acordás de tu primer partido en la primera de Nacional? Sí, me acuerdo, fue contra Bellavista en el parque. Sí, esos son los recuerdos que nunca te vas a olvidar.
cuando bueno, me tocó también debutar con la selección. Son recuerdos que no olvidas nunca. Ooh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl. 8 days a week. 8 days a week. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me, hold me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. And nothing. Luis Suárez y Sebastián Coates viven en un barrio residencial privado, Three Acres, el que también habitan otros jugadores del Liverpool como Maxi Rodríguez y Pepe Reina. Queda a unos 20 minutos del estadio y otros 20 del lugar donde entrenan diariamente. Understanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Lejos de la vida que impone la fama, Luis destina todo su tiempo extrafútbol a su esposa Sofía y a su hija Delfina, a las que junto a usted conocimos mediante otro trotamundos en Ámsterdam el año pasado. ¿Para qué hora va el Seba? ¿Ah? ¿Le damos al Seba? Anda, pedile a Peter, pedile a Peter. Pedile a Peter. Pedile uno, dale. Pedile uno, decís. Uno, decís. ¡Ole! ¡Ole! Está amagando. No está, mamá. Anda en el coche, en el auto, en el tutú. Anda a buscar a mamá, anda. Anda a buscar a mamá. Anda, dale, 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 que está allá mamá, dale. Dale. ¡Hola, mamá! ¡Me extrañaste! ¿Qué, reina? ¿Qué? Ojo, no te caigas, ojo. ¿Y el mono? ¿No le mostraste cómo es el mono? Muy bien, pero te tiene que salir mejor, hay que practicarlo más. Chao, Mario. Bueno, Chao, nos vemos. Bueno, llegaste aquí y había que elegir una casa, un apartamento, dónde quedarte. Supongo que influenciaba el hecho de estar cerca de Suárez, ¿no? Sí, el club me dio, digamos, una lista de apartamentos en cuales fuimos a visitarlo, fuimos a ver y bueno, opté más que nada por por el hecho de que estoy en el mismo complejo donde está Luis, donde está Maxi, donde está Reina, así que bueno, es caminar un par de pasos y ya estoy en la casa de ellos. Nunca lo veo venir hasta que viene. A veces siempre me preguntaron si bueno, cómo sería irme o si me adaptaría rápido a los lugares y bueno, siempre dije lo mismo, que hasta al no estar ahí, lejos de bueno, de todas las costumbres, lejos de los amigos, lejos de la familia, capaz que ahí sí te das cuenta o te das cuenta de todo lo que pasó por mi corta carrera, digamos, y bueno, cosas que fueron muy lindas. ¿Tus amigos están dentro del fútbol o también tenés amigos que traes desde la infancia que han perdurado? No, tengo amigos dentro del fútbol, pero
pero bueno, yo viví toda mi vida en un complejo, en una vivienda. Y bueno, tengo amigos también de ahí, que bueno, que siempre estuvieron conmigo, aparte con ellos fueron los primeros que empecé a jugar a la pelota, así que bueno, por suerte siguen siendo mis amigos. Si hoy pudieras traer a dos compañeros tuyos de Nacional para pasar una semana de vacaciones acá, para irte a conocer bien Liverpool, ¿a quién traerías? Y yo tengo dos que son muy amigos, era con quien concentraba, que bueno, que son Mauricio Pereira y Santiago García. Aparte tenemos la ventaja de otro amigo que tengo nacional, que es Arismendi, que ya está acá en Inglaterra, así que bueno, sería lindo también estar los cuatro todos juntos. Por suerte pude estar con mi padre tiempo que estoy acá, porque bueno, a veces es difícil llegar a un lugar donde no conoces nada y también muchas cosas que solucionamos juntos. Después mi madre y mi hermana se quedaron allá, mi abuela, mi novia. Y bueno, ¿Hablas todos los días con ellos? sí, hablo todos los días. Por suerte la tecnología ayuda en eso. Sos muy jovencito para casarte, pero por lo general los futbolistas que vienen para Europa es la manera de establecerse, de quedarse más tranquilos, ¿no? ¿Estás pensando en algo de eso? No, todavía no. ¿Cuántos años llevas con ella? No, llevo 4 años, pero bueno, todavía no nos planteamos casarnos. ¿Y qué le pareció a ella cuando se te dio lo del pase? Obviamente se novió con un futbolista, sabía que estaba dentro de la regla de juego. Sí, bueno, cuando nos conocimos no sabía que jugaba al fútbol, porque bueno, yo estaba en juveniles todavía. ¿Dónde la conociste? En el liceo. Y bueno, después, con el correr del tiempo sí sabía que bueno, que podía venir el hecho de irme, pero bueno, se puso muy contenta, como toda mi familia. No, creo que siempre lo dije, nunca tuve un ídolo. Sí, me gustaron muchos jugadores que jugaron en mi puesto, pero siempre destaqué a los que pude conocer, a los que pude aprender del día a día. Creo que de Diego Lugano, el estar con él, el compartir la saga con él, para mí fue muy importante. Después de Alejandro Lembo también, yo de chico lo veía por la televisión y me tocó compartir una saga con él, así que bueno, son jugadores de los cuales pude aprender mucho. Tu relación con la gente de Nacional siempre fue excelente y terminó de la misma forma, ¿no? Con el presidente, con los delegados. Creo que te fuiste muy bien por la puerta grande de Nacional. Sí, creo que desde que empecé siempre fue muy buena. Y bueno, traté siempre de irme de la misma manera. Por suerte lo pude hacer. Y bueno, después también dejar la puerta abierta para algún día volver también. El próximo tramo iremos a una práctica donde iniciaremos el diálogo con Luis y también hablaremos con un ícono del Liverpool, Steven Gerrard. Ya volvemos con más Trotamundo. All the people moving. One